La proliferación de sistemas informáticos, tecnológicos y de telecomunicación cuestionan las ideas tradicionales sobre la naturaleza del espacio a medida que aumenta el número de usuarios de estos sistemas en los hogares, instituciones, calles y en general en los sistemas de habitabilidad de los entornos urbanos, entre ellos el transporte colectivo. Usuarios e interactores a quienes en cuestión de días concernirá, quieranlo o no, una inmersión inmediata de tal acontecimiento al que como tal habrá que verlo y analizarlo desde su naturaleza errante e indeterminado, nómada. Tan así que las estadísticas aclaman porque para el 2040 la web excederá la capacidad de procesamiento humano y hará que cada parte sea de la red. Dicho por Manuel Castells, nuestra sociedad está constituida en torno a flujos de capital, flujos de información, flujos de tecnología, flujos de interacción organizativa, flujos de imágenes, sonidos, símbolos, y estos no solo son un elemento de la organización social, sino la expresión de los procesos que dominan nuestra vida económica, política y simbólica. De este modo, el soporte físico de esos procesos dominantes será el conjunto de elementos que sostengan esos flujos y hagan materialmente posible su articulación en un tiempo simultáneo. Y entonces, si nuestro entorno se convierte en red y todo está conectado, y como la escritura y el alfabeto está transformado en nuestra cultura, ¿será posible seguir pensando en hacer arquitectura salida de esta? ¿Usándola solo como un modelo de representación y no como parte de la vida y de lo que pasa? ¿O será esta una invitación a proponer nuevas formas espaciales que reflejen las prácticas sociales que dominan y conforman la sociedad red? Por ello, el planteamiento del problema en el que se ahondará será la implosión del contexto informacional, comunicativo y tecnológico en el habitar la ciudad contemporánea. El objetivo general será explorar los temas informacionales y tecnológicos de la ciudad desde la perspectiva del nomadismo como posible condicionante de la habitabilidad humana. Primero, identificar patrones actuales de manifestación tecnológica dentro de la red urbana. Segundo, establecer relaciones teóricas entre las manifestaciones estéticas de la colectividad y la inmersión informacional de nomadismos en los habitantes de la ciudad. Finalmente, realizar una instalación para simular la inmersión del nomadismo a través de las redes electrónicas y sus desplazamientos en flujos. En una contextualización del problema, el nomadismo será el pilar del que se desprenderá una búsqueda finita de posibilidades hacia una visión prospectiva de la vida en la ciudad. Para ello será necesario reevaluar este concepto que atañe al pasado de la humanidad y que hoy se mantiene prendido a lo mismo sin llegar a ser reconocido como una condición que ahora está presente en las redes y en el mundo informacional característico de una era netamente global. El hombre nace del viaje y lo deja relegado cuando se asienta y condiciona el sedentarismo. Desde este entonces, la coexistencia entre sedentarios y nómadas se hace difícil al creer en principio que con el nacimiento de los estados se dio paso a la formación de la civilización, olvidando que fueron los errantes quienes crearon lo esencial: el dominio del fuego, la caza, la lengua, la agricultura, la cría de animales, el calzado, el vestido, las herramientas, los ritos del arte, la pintura, la escultura, la música, el cálculo, la rueda, la escritura, la ley, el mercado, la cerámica, la metalurgia, la equitación, la marina, Dios, la democracia. Los sedentarios, artífices de la invención del encarcelamiento, el impuesto, el ahorro, el fusil, el mismo Estado, segregan su herencia y marginalizan a quienes en el vagabundeo encuentran evolución y libertad. Pero, ¿qué pasa cuando la omnipotencia totalitaria se atora y se vuelve impotente? ¿No será que el drama contemporáneo es provocado por el hecho de que el impulso de la vida errante tiende a resurgir en lugar de o contra el confinamiento domiciliario que predominó durante toda la modernidad? Abolición es de la que hablan Deleuze y Guattari cuando con su máquina de guerra propia de los nómadas pretenden explicar que estos ocupan y llevan sus acciones en el espacio liso al definirlo por el movimiento mismo con el fin de derruir lo que tan establecido y engranado viven a diario. La máquina de guerra es la invención nómada que ni siquiera tiene la guerra como objeto primero, sino como objeto segundo, suplementario o sintético, en el sentido de que está obligada a destruir la forma Estado y la forma ciudad con las que se enfrenta.
Con la llegada de las redes de información en los años 80, todo lo que renegó Maffesoli tiene sentido al ver que aún se construyen ciudades y pensamientos netamente estáticos e inamovibles. Estamos inmersos en lo que Pierre Levy llama ciberespacio, un universo de redes numéricas, un lugar de encuentros y de aventuras, meollos, de conflictos mundiales y de nuevas fronteras económicas y culturales que solo auspician el flujo y vuelta al movimiento. Una globalización que en letras de Marc Augé es una extensión del mercado liberal por el desarrollo de los medios de la circulación y comunicación. ¿Cuál debe ser la apuesta entonces para el desarrollo de la vida en las ciudades? En lo que concierne a la arquitectura, la vida urbana se convierte en una unión osmótica entre el sedentarismo y nomadismo en la que la ciudad nómada vive dentro de la sedentaria y se alimenta de sus desechos, y a cambio ofrece su propia presencia como una nueva naturaleza que solo puede recorrerse habitándola. En ella se entendería una diferencia que va del lleno al vacío, donde lo lleno corresponde a lo estático y lo vacío al flujo. Una ciudad que contiene a las dos, sedentaria refiriéndose a toda construcción física traída de la caverna y el arado, y nómada, que es la colocada sobre la superficie terrestre sin dejar huella. ¿En dónde quedó el papel del que se supone prevé la arquitectura excluyente y persigue la satisfacción de necesidades espaciales de la población? Francesco Careri hace una diferenciación entre el trabajo y poder de quien está a cargo de pensar y diseñar las ciudades. A quienes se encargan de construcciones físicas del espacio y de la forma tal como los conocemos ahora, los llama arquitectos, y a quienes les preocupa la habitabilidad en los vacíos y entienden el oficio como una percepción y construcción simbólica del espacio, anarquitectos, siendo ellos quienes confiscan en el recorrido y en lo líquido el desarrollo de la vida en comunidad. Lo líquido toma validez cuando autores como Zygmunt Bauman sostienen que ni los espacios, el amor y los sistemas culturales pueden mantener su forma a lo largo del tiempo, generando incertidumbre en la toma de decisiones y exigiendo que absolutamente nada se mantenga quieto. No solo es la labor la que está relegada a lo que acontece en las ciudades, sino lo que pasa en ellas que no se tiene en cuenta a la hora de pensarlas y diseñarlas. Aquí se hace necesario aterrizar la forma en que se reflexiona sobre el quehacer arquitectónico hacia la condición imperante de la contemporaneidad, puesto que la organización de la ciudad actual difiere a lo que los nuevos sistemas de organización y movilidad humana requerirían, ya que ésta, nacida como un lugar de sedentarización, se convierte en un lugar de tránsito. De este modo, las ciudades se conciben entonces cada vez más en torno a ejes y medios de transporte, así como los lugares que les son necesarios, vías reservadas, parqueaderos, metros, estaciones de gasolina, transformándose en lugares de habitación provisional, donde la duración de vida de los inmuebles y casas individuales es cada vez más corta. Paul Virilio, en una crítica de la ciudad, cita que esta ya no es el empleo del espacio sino del tiempo. Así, la velocidad no puede ser entendida como el desplazamiento de un objeto sobre el espacio, sino la de los flujos de información y de poder que con mayor incidencia afectan los conceptos de territorio. Ya no son los elementos clásicos, calle, plaza y monumento, los conformadores de la ciudad como tejido, límite, centro, lote, catastro, núcleo, suburbio o periferia, sino que han emergido otros que ya no tienen el carácter representativo de la ciudad moderna, puesto que han ido reafirmando el carácter ficticio y efímero de la ciudad y su arquitectura. ¿Qué nos obliga a derretir la solidez arcaica cimentada que tenemos tan establecida? Dicho anteriormente, la era de la información en la red configura y reconfigura universos dinámicos y mutables, espacios que propician ya un conflicto entre la estaticidad y la transformación constante, con lo que de repente las barreras y fronteras que antes eran los límites entre países y continentes, hoy se desterritorializan, convirtiendo la división en un ente poderoso y aún desaprovechado para el beneficio de la población. Estos nuevos espacios, los espacios de los flujos, se caracterizan porque propiciarán dibujar nuevos procesos espaciales capaces de manifestar el dominio y la organización material de las prácticas sociales en torno a ellos mismos. Manuel Castells revela 3 capas importantes de esto. La primera dicta que están formados y soportados materialmente por un circuito de impulsos electrónicos. Esto gracias a las posibilidades de los dispositivos tecnológicos que permiten la conectividad, la interacción y articulación. Aquí, ningún lugar existe y pone en relevancia a la red de comunicación como configuración espacial.
Los lugares no desaparecen, pero su lógica y su significado quedan absorbidos en la red. La infraestructura tecnológica que está conforma define el nuevo espacio, así como los ferrocarriles definieron regiones económicas. La segunda capa la constituyen sus nodos y ejes. El espacio de los flujos no carece del lugar, aunque su lógica estructural sí. Se basa en una red electrónica que conecta lugares específicos con características sociales, culturales, físicas y funcionales bien definidas. Los principales procesos dominantes de nuestra sociedad se articulan en redes que conectan diferentes lugares, asignando a cada uno un papel y un peso en una jerarquía de generación de riqueza que, en definitiva, condiciona el destino de cada localidad. Finalmente, la tercera capa hace referencia a la organización espacial de las élites gestoras, que dice que las sociedades están organizadas de forma asimétrica en torno a los intereses específicos dominantes de cada estructura social. Aquí, el espacio de los flujos está compuesto por microredes personales que proyectan sus intereses en macroredes funcionales por todo el conjunto global de interacciones del espacio de los flujos, como sucede con las redes sociales que captan los intereses de sus usuarios. Ciudad-red. La importancia de la interactividad entre los lugares rompe los patrones espaciales de conducta en una red fluida de intercambios que subrayan el surgimiento de una nueva clase de espacio. Una nueva forma urbana que refleje ya no la misma forma, sino un proceso caracterizado por el dominio estructural de los flujos. Hay que notar que con la llegada del espacio de los flujos se está opacando la relación significativa entre la arquitectura y la sociedad, puesto que la manifestación espacial de los intereses que mandan se efectúa por todo el mundo y en todas las culturas. El desarraigo de la experiencia, la historia y la cultura específica como trasfondo del significado está llevando a la generalización de una arquitectura histórica y acultural. De este modo, la arquitectura y el diseño pueden convertirse en mecanismos esenciales de innovación cultural y autonomía intelectual en la sociedad informacional, pudiendo cavar las trincheras de la resistencia para la conservación del significado en la generación del conocimiento, o lo que es lo mismo para la reconciliación de la cultura y la tecnología. El espacio de los flujos no impregna todo el ámbito de la experiencia humana en la sociedad red. De hecho, la gran mayoría de las personas vive en lugares y por lo tanto percibe su espacio en virtud de ellos. Un lugar es una localidad cuya forma, función y significado se contienen dentro de las fronteras de la contigüidad física. La consecuencia de que sigamos viviendo simultáneamente entre un espacio de flujos y un espacio de lugares es una esquizofrenia estructural entre dos lógicas espaciales que amenaza con romper los canales de comunicación de la sociedad. La tendencia dominante apunta hacia un horizonte de un espacio de flujos interconectados y ahistórico que pretende imponer su lógica sobre lugares dispersos y segmentados, cada vez menos relacionados entre sí y cada vez menos capaces de compartir códigos culturales, a menos que se construyan deliberadamente puentes culturales físicos entre estas formas de espacio. Quizá nos dirijamos hacia una vida en universos paralelos, cuyos tiempos no pueden coincidir porque están urdidos en dimensiones diferentes de un hiperespacio social. El establecimiento de la cibercultura como algo cada vez más universal y menos totalizador será la esencia de la vida misma. Universal porque en sus múltiples escenarios es indisoluble la idea de la humanidad, comportándose siempre indeterminada al generarse en el acontecimiento, y menos totalizador en un mundo informacional, ya que aquí se abren puertas para que deje de ser algo visto como un fenómeno cerrado. La cibercultura se entiende como un conjunto de sistemas culturales surgidos en conjunción con las tecnologías de la información y la comunicación. Al identificar patrones actuales de esas manifestaciones, se denotan tendencias y la necesidad de transformar la habitabilidad y el modo en el que el hombre vive y se moviliza. Nos encontramos en un momento donde la movilidad ya no significa explícitamente desplazarse de un punto a otro físicamente, sino que las actuales formas de nomadismo basadas en las nuevas relaciones humano-máquina, cuerpo y tecnología desarrolladas en la sociedad actual han dado lugar a que el concepto de movilidad se transfigure alentado por la tecnología, los cambios de la relación entre lo local y lo global, lugares y espacios.
El nomadismo de este tiempo tiene que ver ante todo con la transformación continua y rápida de los paisajes científico, técnico, profesional y mentales. El conjunto caótico de nuestras respuestas produce la transformación general. La posibilidad de transmisión de información o conocimiento de Internet logró la eliminación de distancias geográficas. Por otra parte, aunque cada página web representa un nodo en la red, la persona que surfea o navega por Internet no tiene ningún mapa o cartografía antes de realizar la acción. La información viaja por los servidores y los ranuradores eligiendo la mejor trayectoria para seguir, generalmente desconocido al navegador común. Esto provoca que las cartografías nómadas no estén definidas con anterioridad a la acción, sino que por el trayecto y recorrido estas cartografías van surgiendo, distribuyendo a los sujetos en espacios abiertos. El espacio del nomadismo es un espacio invisible de conocimientos en el cual nacen y se transforman cualidades del sujeto, ser y maneras de actuar en la sociedad. Estamos inmersos en el laberinto multifacético y multidimensional del espacio del saber. Este laberinto, formado por multiplicidades, líneas de fuga, intensidades, estratos y segmentos, no nos remite a un espacio físico sino de conciencia, un laberinto mental y social que hemos ido creando según las necesidades de las subjetividades. Entendemos, pues, que este espacio donde se mueven los nómadas, este laberinto de estructura rizomática, se define como aquel espacio donde se desarrollan los intercambios de información y conocimiento entre los sujetos. Como nómadas, nos movemos ahora a través de los espacios cibernéticos, espacios líquidos, abiertos, donde se desarrolla en estos momentos la vida de las comunidades o tribus de la sociedad actual. La tecnología electrónica nos ha hecho comprender que solo somos parte del sistema que observamos o con el que interactuamos y pensamos en la interfaz como algo que se extiende en términos nanométricos y endofísicos. En este sentido, podemos liberarnos de la prisión de las coordenadas espacio-tiempo descritas por Descartes. La cuadrícula de aquí y ahora se vuelve maleable.